viabilizar su derecho a la herencia. Además, se refiere que resulta positiva toda iniciativa tendiente a brindar información a los consumidores, más aún en los sectores financieros, como antes lo hemos dicho, como plantea el sector financiero, previsional y de seguros, donde la información suele ser técnica y de difícil acceso para los consumidores. Esto es algo que han destacado algunos parlamentarios, como el propio presidente de la Comisión de Economía, Tito Valle. Bien, entonces en estos momentos se va a proceder a la votación para ver si se acepta o no pues la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez para que esta iniciativa retorne a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera para un mayor análisis. Debemos destacar que el texto sustitutorio incluye pues solamente 2 artículos y una disposición complementaria única. El presidente del Congreso, Fredo Tarola, acaba de anunciar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 87 señores congresistas. Al voto se les reitera que se está votando la cuestión previa presentada por la congresista Chávez Cosío. Bien, los parlamentarios ahora registran su voto respecto pues a esta cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez. Veremos entonces si esta cuestión previa pues es rechazada o se acepta. En todo caso de aceptarse, este proyecto de ley regresaría a la Comisión de Economía. De lo contrario, será sometida pues a votación tras también el pedido del presidente de la comisión, congresista Tito Valle. Congresista Becerril, estamos en votación. Lai, congresista Lai.
Merino. Congresista Lay. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 32 congresistas, en contra 53, una abstención. Ha sido rechazada la cuestión previa. Con la misma asistencia vamos a votar, Rosas Verde, Gabriela Pérez del Solar Verde, Lescano Rojo. Resultado final: 34 a favor, 54 en contra, una abstención. Con la misma asistencia se va a votar el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Economía y distribuido a la representación nacional. Al voto. Ahora someten a votación entonces el proyecto de ley de la Comisión de Economía, tras haber sido rechazada la cuestión previa planteada por la congresista Marta Chávez. El proyecto de ley plantea pues facilitar el acceso a la información financiera, previsional y de seguros en beneficio de los herederos. Este proyecto, como dijimos antes, pues tiene por objeto establecer un mecanismo efectivo que permita a los ciudadanos tomar conocimiento de la existencia de procedimientos relacionados con el acceso a la información financiera, previsional y de seguros de personas fallecidas, con la finalidad de que puedan obtener información sobre los derechos y deberes hereditarios que les correspondan. En su artículo 2 está referido a información en las copias certificadas del acta de defunción, la cual señala que las copias certificadas de las actas o partidas de defunción que se emitan en las oficinas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC o de quien cumpla funciones registrales delegadas por dicha institución incluyen, además de la información inherente a su naturaleza, información resumida y referencial para que los ciudadanos tomen conocimiento de la existencia y el marco legal de lo siguiente: Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y de Accidentes Personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental. Reporte de información de afiliado y o información sobre pensionistas en el sistema privado de pensiones a través de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. También podrán tener conocimiento sobre el procedimiento de atención de solicitudes de información Guayama, sobre los depósitos u otros productos pasivos del causante a través de la Superintendencia Merino, de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Bien, ya se va a cerrar la votación. Raguberto. Veamos. Congresista Belaunde. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada.
Han votado a favor 78 congresistas, en contra 2 y 3 abstenciones. Más Rosas, verde. Hurtado, verde. Gabriela Pérez del Solar, verde. Molina, verde. Guevara, verde. Lescano, verde. Resultado final, 84 a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2927. El presidente de la comisión tiene el uso de la palabra. Señor presidente, solicito que consulte la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Registran su voto los parlamentarios entonces para ver si se exonera o no de la segunda votación. El proyecto de ley antes sometido a votación de la Comisión de Economía, como hemos dicho, pues el que tiene que ver con facilitar el acceso de información financiera, previsional y de seguros en beneficio de los herederos. Decíamos antes pues que los herederos también podrán entonces, en caso se promulgara esta ley, pues tendrán también acceso a información sobre el tiempo máximo que puede permanecer inmovilizado un depósito o otros productos pasivos en una empresa del sistema financiero hasta ser transferidos al Fondo de Seguros de Depósitos. De igual manera podrán tener acceso al procedimiento de atención de solicitudes de información y reporte crediticio de usuarios a través de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. A decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. Resultado: 54 a favor, 26 en contra, 3 abstenciones. Más Lescano, verde. Guevara, verde. Pérez del Solar, rojo. Molina, verde. Rosas, rojo. Hurtado, rojo.
Resultado final, 57 a favor, 29 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2927. Siguiente tema. Moción de orden del día 10.364 de los congresistas Ceballos Salinas, Aguinaga Recuenco, Díaz Dios, Gago Pérez, Lescano Ancieta, Mulder Bedoya, Saavedra Vela, Tapia Bernal y Anica Mañáñez, integrantes de la Comisión de Fiscalización, mediante la cual proponen que el Congreso de la República otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días hábiles para investigar los presuntos actos irregulares ocurridos en el Gobierno Regional de Tumbes. Moción presentada el 7 de mayo de 2014. La Junta de Portavoces, con fecha 15 de mayo de 2014, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Ceballos Salinas, presidente de la Comisión de Fiscalización, hasta por 5 minutos para que fundamente su moción. Gracias, presidente. Hay una canción de Mar Anthony que dice: valió la pena. Y creo que valió la pena esta mañana elevar la voz para que un tema de fiscalización pueda ser puesta en agenda. Y qué mejor aún por la salud del país en esta hora crítica que vive respecto a denuncias de irregularidades y deficiencias que están girando en torno a los gobiernos regionales en general. Presidente, quiero partir desde una perspectiva macro para luego llegar a la petición de facultades de comisión investigadora para el gobierno regional de Tumbes. Y quiero abordar el tema conceptual, histórico, de lo que son los gobiernos regionales. En el lejano 2001 se inició un proceso histórico para el país de descentralización. Y fue interesante hasta aproximadamente el 2006, donde se marchó a un ritmo acelerado. No solamente se entregaron autonomías, competencias, funciones, sino que se empoderaron niveles intermedios de gobierno. Hablo de los gobiernos regionales y obviamente de los gobiernos locales, municipales, provinciales y distritales. Sin embargo, fue un esfuerzo a mitad de camino, porque a renglón seguido el año 2007-2008 les llegan importantes recursos de canon y regalías, poder más recursos, pero decía que nos quedamos a mitad de camino porque en el marco normativo que debió culminar este proceso de descentralización no avanzó como hubiéramos querido, y allí justamente la falla que estamos hoy día evidenciándola. No se fortalecieron mecanismos de control, no se fortaleció mecanismos de fiscalización. Algún parlamentario decía con mucha ironía y con un grado sumo de verdad: es más fácil que el Parlamento convoque a un ministro de Estado que convocar a un presidente regional o a un alcalde. Y obviamente porque los mecanismos, los instrumentos procesales de este Parlamento no les permiten viabilizar este tipo de requerimientos. Se pasó de un CND a una Secretaría Técnica, pero en lo sustantivo, el proceso de descentralización quedó paralizado con la convocatoria de los llamados referéndum para integrarnos vía las llamadas macroregiones. Y ahí se agotó. Y hoy en día estamos pasando a un escenario lamentable, por cierto, pero que con mucha responsabilidad tiene que asumir el Parlamento. Empezamos con Ancash, pasamos por Tumbes. Ayer en la Comisión de Fiscalización nos ha visitado un grupo importante de delegados de la sociedad civil encabezados por colegios profesionales en cuanto al tema de gobierno regional de Ayacucho. No es lejano el tema del gobierno regional de Iquitos, de Huánuco, entre otros. ¿Qué está pasando con la descentralización del país? Y hoy nos corresponde abordar el tema del gobierno regional de Tumbes. Nuestra comisión, presidente, ha recogido una propuesta importante que lamentablemente el Parlamento no la siguió, que fue la primera sesión descentralizada que tuvo el Pleno en Ica, usted recordará, en agosto del 2011. Bueno, se paralizó y a la fecha hemos realizado 8 audiencias centralizadas en distintos lugares del país. ¿Y qué hemos recogido de estas audiencias, presidente? Zozobra, desconfianza, incertidumbre, pero lo más delicado, y esto es un riesgo para la democracia, desconfianza en la institucionalidad, que mucho esfuerzo logró restituirla. Y obviamente ya no estamos fallando meramente en mecanismos, estamos fallando en el rol protagónico que tiene que asumir cada entidad rectora del país. Y en este caso, obviamente, tiene que ser un mea culpa el Parlamento de la República. Quejas contra el Ministerio Público, quejas contra el Poder Judicial, objeciones contra la labor poco acelerada que asume la Contraloría General de la República,
labor inadvertida de la Procuraduría Pública Anticorrupción y tuvo que acontecer la muerte de un ex consejero regional como es el señor Lonasco en Ancash para que finalmente este país, aún centralizado, fije su mirada recién en las provincias y regiones del interior de nuestro Perú. Y obviamente esto no debe ser un análisis frío, calculador y a la distancia. Creo que necesariamente tiene que recabar una respuesta, pero una respuesta oportuna y eficaz, que signifique un quehacer. Y hoy las circunstancias nos ponen sobre la mesa un tema concreto: Gobierno Regional de Tumbes. El 29 de enero del presente año, presidente, estuvimos en una audiencia pública en la ciudad de Tumbes. Nos acompañaron un grupo importante de señores congresistas y obviamente la contraparte local, que fue el congresista Manuel Merino, nos dio todas las facilidades del caso. Pero aquí una primera connotación especial fue llegar a Tumbes y que nos reciba la ciudad con grandes gigantografías en sus grandes avenidas. Y no exagero cuando decían por ahí: Continúe, por favor, congresista. decía Ñuco traidor, enormes gigantografías, y abajo decía gobiernos locales. Ñuco le dicen a Manuel Merino. Y esta actitud no fue contra el congresista Manuel Merino, sino fue contra la entidad de la cual fue parte él, que es el Congreso de la República. ¿Y cuál fue el exceso o la deficiencia en que estaba incurriendo este congresista por Tumbes? Que se había atrevido a fiscalizar. Y justamente llegamos a esa audiencia a cumplir ese rol como comisión de fiscalización, a asumir nuestras funciones oportuna y con eficacia. En el curso de la audiencia nos motivó necesariamente a aperturar un proceso investigatorio. Fue renuente el presidente regional de participar en las audiencias a las cuales fue convocado. Inclusive en una carta se atrevió a decirme en qué condición venía, de investigado o testigo. En otra carta manifestaba de que no podía ir porque no se le había concretado las materias bajo las cuales era convocado. Continúe, congresista. Y esto se sumó, los medios de comunicación ayudaron mucho, se presentó en la comisión. Obviamente quedamos satisfechos desde la perspectiva del debido proceso, porque una persona investigada tiene que necesariamente escuchársela, y se aceptaron sus descargos, pero descargos que fueron insuficientes. ¿Y cuáles son los cargos que ha encontrado nuestra comisión investigadora, que han sido discutidos democrática y alturada y objetivamente al interior de la comunicación de la comisión? 1. Presunto favorecimiento en puestos de trabajo a familias y allegados a la gestión regional, presuntos actos de amedrentamiento en contra de periodistas, presunto desvío de recursos provenientes del canon y sobrecanon en perjuicio de la inversión e investigación científica de los institutos superiores tecnológicos. Acá ponemos hincapié porque Tumbes tiene un canon especial para la educación superior no universitaria. Denuncia sobre el uso irregular de fondos del gobierno regional de Tumbes para favorecer la candidatura de la hija de la autoridad regional, Lucía Viñas Benner. Puede continuar, congresista. Retraso injustificado del pago de remuneraciones a profesores, presunto pago irregular a la empresa AJ Proveedor, que supuestamente canceló pasajes aéreos a favor de funcionarios del gobierno regional de Tumbes, presuntas irregularidades en los concursos CAS 02-05-2013, donde se habría contratado personal cuyas plazas no se encontraban presupuestadas ni estaban contempladas en el CAP, obras paralizadas, entre otras irregularidades. Desde la perspectiva de orden penal, se ha evidenciado la posible calificación de tipos penales, como es omisión de funciones, abuso de autoridad, malversación de fondos, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo. Luego de la presentación, se puso a discusión de los miembros de la Comisión de Fiscalización los pormenores de la documentación alcanzada. También se recepcionó la visita de algunas personas representativas de la sociedad civil de la región Tumbes. Continúe, congresista. ¿Cuánto tiempo más le podemos dar para no estar interrumpiendo? 3 minutos. 3 minutos más, por favor. A efecto de ello, señor presidente, es que nuestra comisión, de manera unánime, ha aprobado
la moción del orden del día asignada con el número 1036-4, por la cual acuerda solicitar al Pleno del Congreso de la República que se le otorgue facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría por un plazo de 90 días hábiles para investigar los presuntos actos irregularidades ocurridos en el Gobierno Regional de Tumbes referidos a los hechos enunciados en los considerandos que he manifestado antes. A efecto de ello, presidente, quiero reiterar que este Parlamento debe mostrarle al país su mejor predisposición de ahondar en su labor de fiscalización y no esperar que hechos como los acontecidos en Ancash recién pongan a activarse las funciones que tienen los distintos entes de gobierno. En consecuencia, señor presidente, propongo a su presidencia para que usted traslade al Pleno la aprobación oportuna y debida de esta moción de orden del día. Muchas gracias. Gracias. Señores congresistas, ya algunos parlamentarios se han inscrito para el debate, pero primero tenemos que, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 68 del reglamento de nuestro Congreso, dar el uso de la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios que se opongan a la moción, por 1 minuto cada uno, con un máximo de 5 minutos entre todos, para la admisión. Solo a las bancadas que se opongan, así que tienen el uso de la palabra los voceros que deseen oponerse a la moción. No hay solicitud de palabra. Se va a consultar entonces la admisión a debate de la moción 103-64. La admisión a debate requiere, según lo establecido en el artículo 88 del reglamento, el voto a favor del 35% de los miembros del Congreso, o sea, 46 congresistas. Marcar asistencia para proceder a votar la admisión a debate de esta moción. Falla técnica y retornamos en vivo con la transmisión de la sesión plenaria convocada para el día de hoy. Debemos mencionar que hace unos instantes pues terminó de sostener el presidente de la Comisión de Fiscalización, quien ha fundamentado una moción de orden del día para solicitar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización por 90 días para pues investigar las presuntas irregularidades en el gobierno regional de Tumbes. Toda vez, como ha dicho el propio presidente de Fiscalización, el congresista Ceballos, ¿no?, que se han evidenciado también pues aspectos penales, y que esto tiene que ver también con investigar presunto favorecimiento a su familia, así como el desvío de recursos del canon y sobrecanon, así como el pago, en el retraso del pago de los profesores y presuntas irregularidades en la contratación de docentes a través del CAS. Bien, estas han sido algunas de las supuestas irregularidades que habría cometido el gobierno regional de Tumbes, por lo que pues amerita, ha dicho, investigar al gobierno regional de Tumbes por un periodo de 90 días hábiles. Debemos mencionar que de acuerdo al reglamento, pues primero se somete a votación la moción de orden del día para ver su admisión. Luego de la admisión vendrá entonces de repente
debate sobre la moción, ¿no? Pondrán sus posiciones cada uno de los parlamentarios. Sin embargo, debemos mencionar que antes el vicepresidente del Parlamento, Luis Iberico, también anunció pues la posibilidad de que si hubiera algún vocero de alguna bancada que estuviera en contra de esta moción, se pronunciara. Sin embargo, no ha habido hasta el momento ningún vocero de ninguna bancada que se haya pronunciado en contra de esta moción. Bien, registran su asistencia a los parlamentarios para ver pues la admisión o no de esta moción de orden del día presentada por la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que fue aprobada por unanimidad. Vamos a cerrar la asistencia, señores congresistas. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 80 damas y caballeros congresistas. Al voto. Vamos a cerrar la votación. Señores congresistas, por favor constaten si ha marcado su voto. Correcto, congresista Salgado, haremos saber su decisión a través del micrófono. Congresista Ramírez, Cerillo y Ramírez no han marcado su voto. Ahora sí, congresista Salgado. Votación cerrada. $78 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Aguinaga, verde. Congresista Sarmiento, verde. Cama, verde. ¿Quién más? Congresista Casio Guaire, verde. León, verde. Rivas, verde. Dejamos constancia de la asistencia del congresista Nayab, que está dando declaraciones a la prensa. Total 84 a favor, 0 en contra. Congresista Ramírez, verde. 85 a favor, ninguno en contra. Sí, ya, congresista Nayab, verde. Verde, correcto. Entonces en total 86 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Ha sido aprobada la moción 103-64, admitida a debate la moción, para conceder facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para investigar los presuntos actos irregulares ocurridos en el gobierno regional de Tumbes. Se inicia el debate de la moción. Tiene el uso de la palabra el congresista Merino.
Presidente, en primer lugar quiero agradecer a los congresistas de la Comisión de Fiscalización del Parlamento Nacional que nos acompañaron a Tumbes el día 29 de enero y que ha permitido que en la invitación de los presuntos testigos se inicie un proceso de investigación a las serias irregularidades que vienen ocurriendo en el gobierno regional de Tumbes. Nosotros, como congresistas de la República, hemos sido impulsores de la instalación de los 25 gobiernos regionales, pero lamentablemente en estos últimos días los sucesos que vienen ocurriendo desde el 2011 como congresistas de la República están totalmente desbordados. Algo ha dicho el presidente de la comisión y yo voy a ahondar, porque yo he presentado una moción de orden del día para que se conforme un grupo multipartidario de investigación al gobierno regional de Tumbes, porque en realidad la preocupación nuestra es la capacidad que tenga la comisión, y yo estoy seguro que le va a poner todo el interés el presidente, para poder hacer que se le dé facultades de comisión investigadora a la comisión de fiscalización, y que eso va a permitir en el más corto plazo fortalecer la labor que tenemos los parlamentarios, no solo en el ámbito legislativo, sino estrictamente en el ámbito fiscalizador, presidente, porque el ámbito fiscalizador muchas autoridades lo ven con una cara diferente y no le dan la motivación de un tema prioritariamente fundamental y de responsabilidad que tiene el Parlamento Nacional y que ha podido ser visualizado por los medios de comunicación televisivos, radiales, de estos últimos acontecimientos que han pasado, que prácticamente desbordan el control y que debe ser un llamado de atención a los órganos contralores, como es al Ministerio Público, como es al Poder Judicial, como es a la propia Contraloría General de la República, que hoy día viene actuando y que debemos felicitar la actitud que ha tomado de haber intervenido las cuentas del gobierno regional de Ancash y de haber intervenido las cuentas del gobierno regional de Tumbes. Pero también es necesario poner en el contexto nacional y especialmente aquí en el Parlamento Nacional la manera como estas personas que dirigen instituciones que han sido elegidas democráticamente están tratando de desviar realmente la corrupción desbordada que se viene dando en algunas regiones del país o en algunos gobiernos locales, tanto provinciales como distritales. Y es en ese sentido, presidente, y yo debo enumerar algunas cosas que creo que son importantes. En Tumbes se ha transferido para canon y sobre canon para los institutos tecnológicos y pedagógicos más de 60 millones de soles. El presidente regional en su presentación en la Comisión de Fiscalización solo rindió cuentas de 29 millones de soles. No hay una explicación dónde se han utilizado el saldo de esos 60 millones de soles, en qué situaciones se han utilizado, y los propios directores de los institutos tecnológicos han identificado malversación de dinero, pagando planillas, dando a diferentes sectores que no corresponden la utilización de estos recursos económicos. Tiempo adicional. Luego, presidente, el sector educación. El esfuerzo del gobierno de transferir más de 24 millones para el pago de la 037, hay una denuncia ya, no una denuncia, sino una acción de control hecha por la Contraloría donde identifica clara responsabilidad de un acto de fiscalización que hicimos desde Tumbes hasta Lima, hasta el propio Ministerio de Economía y Finanzas, donde se ha derivado plata al sector que no corresponde. Y más aún, señor, en el sector educación, en el mes de diciembre, no se pagaron los sueldos y salarios del personal contratado, no se le pagó la gratificación al personal nombrado y se han pagado con presupuesto del año 2013 para ejecutar el año 2014. Y esas irregularidades tiene que investigarlas el Parlamento Nacional. Igual viene sucediendo en el sector agrario. En el sector agrario, señor, hemos podido, por una denuncia a los agricultores, solamente de un proyecto de más de 3.800.000 que se inició en febrero del año 2012. Continúe, congresista. Y se liquidó en diciembre del propio año 2012 de más de 3.800.000 motores, instrumentos para este proyecto, botados en el almacén de la Dirección Regional de Agricultura, donde da una claridad de actos irregulares y de actos de corrupción. Y en este momento, señor presidente, que es inusual, el río Tumbes ha crecido a menos de 1.000 metros cúbicos por segundo. Y se han estado haciendo obras de defensa ribereñas que hemos recorrido con algunos congresistas, que hemos ido con el propio presidente de la Comisión de Fiscalización, porque habían denuncias que estaba mal compactada la obra, dineros que
que son de todos los peruanos y en este caso de los tumbesinos. Solamente una obra de esta naturaleza de más de 9.200.000 soles se ha derrumbado, señor presidente, y ha afectado a más de 200 agricultores de banano orgánico, y solamente por hectárea está estimado más de 13.500 soles que estarían perdiendo los agricultores y que han pedido la intervención de la Fiscalía de Tumbes, y que no es solamente hoy día que se ha caído esta obra. Continúe, congresista. Ya ellos habían denunciado desde cuando se estaban haciendo estas obras que estaban mal compactadas y había salido en los medios, tanto locales como en los medios nacionales, señor presidente. Y si a eso agregamos, señor presidente, el proselitismo político que ha sido identificado por la Defensoría del Pueblo en una denuncia que ha hecho una Fiscalía Provincial de Tumbes y que ha dormido el sueño de los justos más de 6 meses, señor presidente, y que en una denuncia que hicimos nosotros en el mes de febrero al Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció para pedirle que retire los carteles del proselitismo político y la utilización de los recursos para beneficiar a su partido político y para beneficiar a su hija, que es la candidata al gobierno regional en esta nueva elección, señor presidente. Esas irregularidades, señor, han sido detectadas. Y luego tenemos que agregar, señor, 10 obras que están paralizadas por un monto de más de 40 millones de soles. Y a eso le agregamos, señor, 8 obras que están en plazo de ejecución vencidas, señor, por cerca de 60 millones de soles. Estas irregularidades, señor presidente, se vienen presentando en Tumbes. Para concluir, congresista. Y eso, señor presidente, no podemos acallar. No podemos acallar, señor, porque significaría ser cómplices. El Parlamento Nacional tiene que responder, señor, como lo ha hecho la Contraloría General de la República, que ha pedido la intervención de las cuentas del gobierno regional, de la sede central, de la Dirección Regional de Agricultura y de la Dirección Regional de Salud, señor presidente, y que eso ha originado que el señor presidente regional esté utilizando, señor, su doble personalidad, que ha sido claramente establecida en la comisión, cuando él allá no respeta las instituciones, no respeta a los parlamentarios, y acá viene y simplemente pone la otra cara de la moneda, y eso tenemos que estar alertados, señor. Por eso felicito la intervención de la Contraloría y felicito, señor, la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de altos funcionarios, que ha determinado solamente la investigación de una obra que ha afectado por más de 10 millones de soles al pueblo de Tumbes, que a la cabeza estaría el presidente regional de una organización criminal. Sí, para concluir, congresista. Es por eso, señor presidente, que quiero reafirmar el compromiso como congresista de Tumbes y fundamentalmente pedirle al Parlamento Nacional que nos pueda permitir, señor, conformar, en primer lugar, o darle facultades, en este caso a la Comisión de Fiscalización, para que se haga una investigación que permita fortalecer al Parlamento Nacional en el acto fiscalizador, señor presidente, porque es una debilidad que tenemos y tenemos que fortalecerla. Y quiero sumarme, presidente, por último, y es necesario que sepa el Pleno del Parlamento Nacional, que este señor presidente está utilizando, señor, el amedrentamiento a la prensa, a aquellas personas que denuncian, y está originando, señor, que esa gente que está en el entorno del presidente regional ponga en peligro la vida de esos ciudadanos que están denunciando. Y yo públicamente tengo que decirlo, señor, expresiones que ha dicho el presidente regional en una reunión el día 4 de mayo, después que estuvo acá, expresiones de decir, ese desgraciado me cae mal. Le solicitamos que concluya, congresista, si fuera tan amable. Presidente, el encargo ya está hecho, es cuestión de tiempo. Y su gente, sus chalecos que lo acompañan, que hayan dicho, han chocado con el uno. Y eso nos ha jodido a todos. Ese sujeto de que se muere, se muere. No ahorita, llegará en su momento. Y quiero poner en alerta, señor, que lo que le pueda suceder a mis trabajadores, lo que le pueda suceder a mi familia y lo que me pueda suceder a mí mismo, el único responsable será el señor presidente regional, don Gerardo Viñas Dios, porque está tratando, señor, con el poder de ponernos a esa gente encima de nosotros. Y yo lo denuncié en su momento. Él se reunió con un alto, señor, de crimen organizado de Tumbes y estuvo 2 sábados continuos, lo dije públicamente y lo ratifico cuando han cogido a un sicario ecuatoriano que ha estado en Tumbes y que ha dicho públicamente que iba a hacer un trabajo político. Espero el apoyo de todo el Parlamento Nacional para poder investigar y no dejar la impunidad, porque eso le está haciendo daño al país, señor, y los ingentes recursos que se están dando están siendo mal manejados. Muchas gracias, presidente.
Gracias, congresista Merino, autor de la moción. Queremos hacer un paréntesis para saludar a los pastores de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto Universal, encabezados por el pastor Raúl Vázquez, que se encuentran en la galería, invitados por el congresista José Urquizo para tratar temas de pacificación en el BRAE. Bienvenidos al Parlamento Nacional. Continuamos con el congresista Yude Simons. Gracias, presidente. Señores congresistas, lo primero que hay que tener cuidado, presidente, es que esto involucre a todos los gobiernos regionales, a la institucionalidad de lo que significan los gobiernos regionales. Porque daría la impresión de que todos son iguales. Aquí en el Congreso venimos a hablar de los malos gobernantes regionales y nos olvidamos de los buenos presidentes regionales. Entonces yo, presidente, en defensa de la institucionalidad y en defensa de los provincianos, digo, este no es un proceso fracasado. Este es un proceso de modernización del Estado que le ha dado buenos resultados al país. Eso en principio, que no demos justificación para que conservadores y centralistas piensen de que este proceso fracasó por la culpa de 4, 5 o 6 corruptos. Porque así como hay corruptos gobernantes regionales, lamentablemente en el propio Congreso, en los ministerios y en todas partes tenemos corrupción. Eso en principio, presidente. Segundo, el proceso de regionalización y descentralización está avanzando lentamente porque lamentablemente al proceso de descentralización no lo acompañó otra modernización del Estado. No ha habido gestión territorial, no ha habido descentralización fiscal, etcétera, etcétera. Esto lo veremos, presidente, cuando discutamos en la profundidad el tema de lo que significa la gestión territorial, el manejo territorial. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y los congresistas a veces no queremos mirar, y el Ejecutivo no quiere mirar, y la Contraloría no quiere mirar. Si nosotros hacemos un estudio de un gran porcentaje de gobiernos regionales, nos encontraremos que hijos y familiares de jueces, del Ministerio Público, trabajan en los gobiernos regionales. O sea, desde que estos ministerios le piden trabajo a los presidentes regionales para su hija, para su vecino, para su primo, etcétera, ya están amarrando cualquier investigación. Y en el caso del gobierno regional de Tumbes, si usted hace una investigación, presidente de la Comisión de Fiscalización, hace la investigación respectiva, se va a dar cuenta que familiares de algunos jueces e incluso de quien fuera presidente de la Corte en Tumbes trabajaba ahí. Pero no es eso solo. También hay universidades que ofrecen trabajo, que le ofrecen presidentes regionales que le ofrecen trabajo a jueces, abogados. Entonces, ahí pues se están amarrando cualquier tipo de investigación, presidente. Yo no voy a dar nombre de ninguna universidad, pero investiguen. Pero vea usted cuántos personajes del Ministerio Público o del Poder Judicial trabajan en universidades o trabajan en el gobierno regional o tienen becas. Entonces, el proceso de descentralización se está corrompiendo porque los mismos partidos políticos, en su afán de quedarse todo el tiempo en el gobierno, ¿no es cierto?, hacen este tipo de relaciones y ahí tenemos, pues, presidente, 7.000 millones de soles en corrupción. Continúe, congresista. La Contraloría General de la República no es autónoma en la investigación de los gobiernos regionales. ¿Quién le paga? ¿Quién paga el control interno de los gobiernos regionales? El propio gobierno regional. ¿Quién paga el control interno de los municipios? Los propios municipios. Y entonces cuando usted trabaja 4, 5, 6 años con el mismo alcalde y ya está acostumbrado a recibir la plata, ya no investigan nada. Yo le pregunto, ojalá que la Comisión de Economía pueda decirnos cuánto se pierde en los proyectos de agua y desagüe en ciudades como Chiclayo, en Sullana, en Iquitos, y plata que se va al diablo, presidente, y que no beneficia a nadie. Esta investigación que se va a hacer al gobierno regional de Tumbes, ¿no es cierto? Yo diría, presidente, hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, va la Comisión de Fiscalización, yo le pregunto al congresista Ceballos, ¿cuántas investigaciones tiene y con cuánta gente puede contar para que esta investigación no dure hasta el próximo proceso electoral? Por eso yo me inclino, presidente, de que continúe, congresista. Pueda nombrar una comisión especial
dedicada exclusivamente. Me está pidiendo interrupción, presidente. Tercera ampliación, congresista Simons. Correcto, voy a terminar y... La siguiente oradora es la congresista Schaeffer. De repente puede tener la gentileza de darle una interrupción. Continúe, congresista Simons. Sí, presidente, lo reitero. No le demos todo el trabajo a la Comisión de Fiscalización, que tiene un montón de gobiernos regionales, tiene un montón de municipios y el periodo se acaba. Lo que sí le podemos dar la autorización a la Comisión para que nombre un grupo especial de congresistas para que un tiempo perentorio, presidente, pueda traer resultados. De lo contrario, se van a burlar de nosotros. Yo tengo muchas denuncias, presidente, con pruebas y todo, y que han pasado año y medio y todavía nadie falla. Entonces, creo que si no somos flexibles y le damos oportunidad para que una comisión especial pueda hacer la investigación en un tiempo prudente, vamos a haber hablado por gusto, presidente. Y termino, presidente. Seamos capaces de reconocer también a los buenos gobiernos regionales, que los hay. No generalicemos, porque si generalizamos nos estamos yendo contra una institución que es válida para los provincianos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Bueno, saludo realmente a la mesa directiva haber puesto este tema, que la población está esperando un gesto de nosotros para que no sentir ya también la impunidad acá en el Congreso. En nuestra función de fiscalización, creo que la población en sí es una de las funciones que más nos exige a los congresistas. Mi pleno apoyo a Manuel Merino, congresista de Tumbes, ¿no? Sé de este acosamiento y persecución que viene teniendo él y su equipo y su misma familia, porque tenemos un parentesco político. Es más, el esposo de su hermana fue baleado en Tumbes, que es mi primo hermano, que Dios sabe si no habrá sido enviado por estas personas. Mi solidaridad con él y realmente saludar su valentía, porque no es fácil, presidente, actuar contra una mafia ya que se incorpora en todos los estamentos de las instituciones, hasta las instituciones que tienen que fiscalizar al presidente regional, a este presidente regional, en este caso de Tumbes, y que a veces vemos pues hasta gente acá en el Congreso coludidas con estas mafias, porque así lo hemos visto. Nosotros, por decirte que pertenecemos al fujimorismo, y ahora una persona me decía, sí, pero vamos a investigar a mi líder, Keiko Sofía. Keiko ha tenido 4 comisiones investigadoras, presidente, 7 en la Fiscalía. Nunca ha interpuesto una acción de amparo, nunca. Ella siempre se presentó, presidente, siempre, nunca ha corrido. Se ha venido desde el extranjero donde estudiaba para declarar, sin ser funcionaria pública, sin manejar presupuesto, señor presidente. Eso es una persona valiente, que asume sus responsabilidades. Más tenemos que fiscalizar a las personas que manejan el dinero del Perú. Y llegó de Simón, se olvidó de mencionar que no solo son los presidentes regionales, que no solo son los alcaldes, sino también los presidentes de la República, señor presidente. Y los alcaldes, por supuesto, él ha dicho alcaldes y presidentes regionales. Se olvidó que el presidente de la República, con mayor responsabilidad, tiene que allanarse a cualquier tipo de investigación, y si tiene las manos limpias, defenderse con la verdad, no a través de alianzas, ni diciendo defiéndanme, por favor. Y que nuestra función acá de congresistas sea intachable, así sea uno de los nuestros. Así sea uno de los nuestros. Me pido interrupción el congresista Cárdenas a través de usted, presidente. Congresista Cárdenas. Gracias, presidente. Gracias, congresistas. Congresista, compartimos en realidad la indignación que usted tiene. La Comisión de Presupuesto ha identificado estos problemas. Existen algunos indicios. Existe la indiferencia por parte de algunas de las autoridades que no tienen el mínimo respeto por la ciudadanía. La Comisión de Presupuesto está realizando reuniones descentralizadas.
Ya hemos estado en Cusco, donde hemos visto que atomizan los presupuestos. Hemos invitado a los congresistas titulares y accesitarios y a los congresistas de la región para que puedan estar presentes y no están. Hemos estado en Apurímac. Hace unos días atrás han estado 2 congresistas. Les pido a los congresistas, miembros titulares y accesitarios que también puedan estar. Debemos de cumplir nuestras funciones. El día de mañana vamos a estar nosotros en Tumbes. Los invito a cada uno de los señores congresistas porque es importante ver en qué están gastando los presupuestos las autoridades. La capacidad de gasto es poca. Se invita incluso a los señores ministros que gastan el 40%, 45%, en el mejor de los casos. Gracias, congresista. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. El congresista Merino ha dicho, imagínense todos los sectores, imagínate la cantidad de gente que le exige justicia de esos recursos que menciona el señor Cárdenas que se le da a través de los presupuestos a los gobiernos regionales. Sí, yo defiendo la institucionalidad porque soy provinciana y sé que es importante los procesos de descentralización, pero tienen que ir acompañados con una fiscalización real, y que nosotros, el Congreso, como bien lo ha dicho el señor Cárdenas, tengamos claro cada persona que representa su región cuánto dinero se le está dando y para qué sectores, para poder fiscalizar y exigir a las autoridades que tienen el manejo de ese dinero. La transparencia y que esos dineros vayan realmente para lo que fueron destinados y no que se desvíen como hacen muchos presidentes regionales, pero no todos, hay personas correctas, comprometidas, pero a los que no son así hay que darles su merecido y si no encuentran justicia a través del Poder Judicial, la Fiscalía, porque bien han dicho que a veces pues meten hasta los hijos del fiscal, del Poder Judicial. Puede continuar, congresista Scheffer. Acá, que encuentren esa justicia que a veces no encuentran en el Poder Judicial, presidente. Yo realmente saludo y acá tenemos que ejercer esa función de fiscalización y que el pueblo está esperando. El pueblo está esperando y que vea que esas comisiones investigadoras, el trabajo loable que está haciendo el congresista Ceballos, no se vaya a un saco roto, presidente. Gracias. Muchas gracias. La congresista Esther Saavedra tiene... Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos mis colegas. Presidente, me pide interrupción la congresista Claudia Coari. Sí, por su intermedio. Gracias, presidente. Gracias, congresista Esther. Bueno, creo que para nosotros, desde el legislativo, es nuestro nombre propio, dice, somos fiscalizadores, pero sin embargo, a nivel del país, por gritos piden la población de qué fiscalización estamos haciendo al rincón de los distritos, qué es lo que estamos viendo desde el Congreso. Creo que es nuestra función que debería